Para analizar los datos en los métodos mixtos, el investigador confía en los procedimientos estandarizados y cuantitativos, es decir, la estadística descriptiva e inferencial, así como en los cualitativos, la codificación y evaluación temática. Además, pues del análisis combinado. Aquí vamos a ver nosotros ejemplos de diseños mixtos y sus posibles procedimientos de análisis e interpretación de los datos. Para los concurrentes, es decir, la triangulación, anidados o transformativos, para cuantificar datos cualitativos se codifican los datos cualitativos, se les asignan números a los códigos y se registra su incidencia o frecuencia. Después se va a efectuar un análisis estadístico descriptivo. Asimismo, la presencia de categorías puede establecerse en grados dicotómicos u ordinales y estas pueden ser analizadas mediante estadística no paramétrica, incluso trabajarse como variables y de entonces estos datos cualitativos transformarlos a cuantitativos. En los diseños concurrentes, para cuantitativos, los datos numéricos son examinados y se considera su significado y sentido, es decir, lo que nos dicen. De este significado se conciben temas que pudieran reflejar tales datos y se visualizan como categorías. Posteriormente, se toman en cuenta para los análisis temáticos y de patrones correspondientes. Por ejemplo, llevar a cabo un análisis de factores con los datos cuantitativos. Los factores que surjan se consideran como temas cualitativos. Se comparan tales factores con los temas que emerjan del análisis quali o auxiliarse como guías de este último. Para los concurrentes, para comparar directamente resultados provenientes de la recolección de datos cuantitativos con resultados de la recolección de datos cualitativos. Es muy común comparar bases de datos, por ejemplo, en un diseño concurrente se podría efectuar una encuesta con consumidores de un producto, digamos ensaladas empacadas, para analizar calidad percibida en el producto, sabor, frescura y otras categorías. Simultáneamente, entrevistar en profundidad a los responsables del departamento de verduras de tiendas y supermercados, así como una muestra de consumidores con la finalidad de obtener datos cualitativos y comparar ambas bases de datos. Para consolidar datos, para consolidarlos se combinan los datos quali y quanti para formar nuevas variables o conjuntos de datos. Ejemplo, comparar las variables cuantitativas originales con los temas cualitativos y así generar nuevas variables cuantitativas. Para crear una matriz. En esta matriz vamos a combinar datos cuantitativos y cualitativos. Los ejes horizontales pueden ser las variables cuantitativas categóricas, por ejemplo, en una investigación sobre el cuidado que se brinda a los pacientes en un hospital, el proveedor de servicio, las variables es el médico, la enfermera, los administrativos, el asistente médico. Esas son también pueden ser categorías. Y los ejes verticales, categorías o temas emergentes sobre dicho cuidado, o sea, los cualitativos, puede ser la empatía, la compasión, el interés por el paciente, el trato humanitario, etc. La información en las celdas puede ser tanto pasajes o citas como códigos de categorías y se pueden agregar las frecuencias de incidencia de los códigos cuantitativos. La matriz combina datos quali y quantis y pueden usarse en diferentes programas para el análisis. Y en esos tenemos SPS, Atlas.t, también matrices con variables cuantitativas y categóricas. Las podemos transformar, recuerden, a variables nominales u ordinales y así poderlas analizar de manera estadística. En los diseños secuenciales, donde entran exploratorios, explicativos y transformativos, podemos explicar resultados, es decir, profundizar, llevar a cabo una encuesta para el método Quanti y efectuar comparaciones explicativas o transformativos entre grupos de la muestra. Más adelante, conducir entrevistas para explorar las razones de las diferencias o no diferencias encontradas entre estos. Para desarrollar tipologías. El análisis de un tipo de datos produce una tipología, es decir, un conjunto de categorías sustantivas, que luego es usada como marco de referencia para aplicarlo en el análisis de contraste de datos. Ejemplo,
realizar una encuesta y generar dimensiones mediante el análisis de factores, las cuales se utilizan como tipologías para identificar temas en datos cualitativos que podemos hacer observaciones para las entrevistas de profundidad. También podemos localizar instrumentos de recolección de los datos, es decir, recolectar datos cualitativos e identificar temas y categorías. Posteriormente, estas se usan como base para ubicar instrumentos estandarizados que contengan conceptos o variables paralelas a las categorías cualitativas. Para formar datos categóricos, situar y contextualizar características obtenidas en una inducción etnográfica, por ejemplo, un grupo étnico, de ocupación, etc. Y estas se convierten en variables categóricas durante una fase cuantitativa posterior. Para examinar multiniveles secuencialmente. Ejemplo, para analizar el involucramiento e identificación por parte de estudiantes con su universidad. Para esto efectuamos una encuesta cuantitativa con ellos. Reunimos datos cualitativos mediante grupos de enfoque al nivel de la clase. Analizamos indicadores cuantitativos al nivel de la escuela y recolectamos datos cualitativos mediante entrevistas con directivos. Los resultados obtenidos de un nivel nos ayudan a desarrollar la recolección y análisis del siguiente nivel. Para analizar casos extremos. Los casos de este tipo identificados a través de una clase de análisis, ya sea cuanti o quali, son vueltos a analizar de acuerdo a el otro método, con la finalidad de profundizar la explicación inicial de estos, e incluso pueden recolectarse datos adicionales para reafinar el análisis. Por ejemplo, los casos que son extremos en un análisis cualitativo comparativo se agrupan y se les efectúan mediciones para ahondar en las diferencias. Tal sería el caso de un psicólogo que detecta niños con muy alta y muy baja autoestima y se les administran pruebas estandarizadas sobre variables que consideran inciden en esta categoría. Una vez que obtenemos los resultados de los análisis cuantitativos, cualitativos y mixtos, como investigador o investigadora, hay que proceder a desarrollar las inferencias, comentarios y conclusiones de la discusión. Y aquí nosotros tenemos un cuadro que nos iría como guiando a cómo llegar a esta combinación de resultados. Por ejemplo, tenemos la recolección de datos cualitativas, tenemos estos ejemplos, que pueden ser transcripciones, anotaciones, segmentos de audio y video, o una generación de categorías y desarrollo de códigos, definición y ejemplificación de categorías, agrupamiento de categorías y temas, cuantificación de la presencia de categorías y relacionar las categorías. Para los datos numéricos tenemos análisis de exploración de la estructura de los datos, un análisis de factores, de correlaciones canónicas, de agrupamientos, etc. También el análisis descriptivo, análisis de relaciones entre variables, ya sea correlaciones, asociaciones, regresiones lineales, modelos multivariantes y etc. Todo esto para analizar para determinar, identificar factores, dimensiones del fenómeno, para analizar y contrastar, comparar frecuencias de presencia de categoría o ausencia, y también para vincular, es decir, cotejar modelos de la teoría fundamentada con otros modelos estadísticos. Por último, podemos hacer inferencias cualitativas y cuantitativas. Metainferencias, proponer nuevas categorías, proponer nuevas variables que hayan surgido en conjunto de los dos métodos y sobre todo proponer hipótesis para estudios futuros. Por otra parte, del lado cuantitativo, pues podemos hacer una conversión de datos, ya sea categorías ordinales, para poder hacer un análisis estadístico. Y también, como tal, el análisis de los datos. Pruebas estadísticas no paramétricas, modelos, etc.
Para los resultados e inferencias podemos hacerlas por separado, primero las inferencias cuanti y luego las inferencias cualitativas, y con eso crear una metainferencia que involucre pues las dos inferencias y como resultado una nueva inferencia, una nueva descripción. Esto lo podemos hacer por área o tópico y relacionarlo con el segundo tema y con el tercer tema.